Quiero volver a leer estos párrafos, hermanos. Dice, a través de este mensaje yo he estado diciendo que en realidad hay dos iglesias, aunque en cada edad el Espíritu habla a las dos como si fueran solamente una. Aquí está enfáticamente declarado que hay iglesias y también declara plenamente que algunas de estas iglesias claramente no saben que Él es aquel que escudriña los riñones y los corazones. Él va a probarles a ellos que esto es cierto. Ahora pues, ¿cuáles serán las iglesias que no conocen esta verdad? Desde luego serán aquellas que proceden de la vid falsa, porque los verdaderos creyentes ciertamente saben que el juicio comienza en la casa de Dios. ¿En dónde comienza el juicio? En la casa de Dios. Y siendo ellos temerosos de Dios, se juzgan a sí mismos para no ser juzgados. Amén. Algunos hermanos se molestan cuando otro hermano que los ama, que se preocupa por ellos, les dice que están haciendo algo errado, ¿verdad? Se molestan, le dejan de hablar, dejan de asistir a la iglesia, pero no saben que ese hermano lo está haciendo porque en realidad los ama. Porque el juicio comienza en la casa de Dios, ¿verdad? Hay un orden establecido por nuestro Señor Jesucristo que dice que si un hermano está en error, vaya uno personalmente y luego si no obedece o si no hace caso, lleve a un testigo y después así sucesivamente. Cada uno lo conoce, ¿verdad? Pero dice, ahora, ¿por qué es que Dios llama a estas sus iglesias? Aunque son de la vid falsa, la verdad del asunto es que sí son cristianos, pero no son cristianos de espíritu. Son más bien cristianos según la carne. Están llevando su nombre en vano. Amén. Fueron bautizados, pero no están viviendo conforme a la palabra. Entonces están llevando su nombre en vano. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Pero ciertamente son cristianos, porque ¿qué más podrían ser? Un maometano no es un maometano. Perdón, un maometano es un maometano, ¿sí? Esa es su religión. Sea como quiera que la viva. Puede ser muy fiel, muy fervoroso, ir a la Meca cada año, y otro puede ser que no vaya nunca. Pero, sin embargo, es un maometano, como sea que la viva. Esa es su religión, sea como quiera que la viva, porque se somete en teoría a lo que el Corán enseña. Del mismo modo, un cristiano es un cristiano, ¿verdad? Si él aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, fue bautizado, ¿verdad? Él es un cristiano. ¿Por qué? Porque llevó o recibió el nombre de Cristo, ¿verdad? Él lo es solo de nombre, no de espíritu, ¿verdad? Pero lo es solo de nombre. Es un cristiano. Esté viviendo bien o esté viviendo mal, se le conoce como cristiano. Y Dios también le habla a él. Le está haciendo un llamado a que se arrepienta. Un cristiano es un cristiano por cuando él se somete al hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que fue crucificado y murió y resucitó, que Él es el Salvador de la humanidad, ¿verdad? Etcétera. Por cierto, en la edad de la Odisea habrá aquellos que se llamarán cristianos porque se someten a las finas calidades de Jesús, mientras que se reservan para sí mismos el derecho de negar su deidad, ¿verdad? Creen que son salvos por Dios y niegan que Jesús es Dios, ¿verdad? Aún habrá de este tipo, dice el profeta, en este tiempo de la edad de la Odisea. Los cristianos científicos ya han hecho eso, como también multitudes que predican un evangelio social. Este individuo, ¿sí? ¿Cuál es?
Este individuo cristiano nominal es un cristiano nominal y pertenece a la iglesia, con I minúscula, ¿verdad? Es un cristiano nominal, nada más de nombre. Se bautizó porque su papá, porque su mamá creían, porque cualquier cosa, ¿verdad? O sin embargo pudo haber sentido el llamado, pero nunca se ha entregado en alma y en espíritu al Señor. Este individuo es un cristiano nominal y pertenece a la iglesia, pero él no es un creyente verdadero o espiritual. Este tipo de creyente es aquel que ha sido bautizado en el cuerpo de Jesucristo, fue bautizado y es un miembro de él. Pero sin embargo, está en el orden de Dios que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Amén. Y no debe ser desarraigada. Cuando se ora, hermano, para que un hermano sea sacado debajo de la sangre de Cristo, ¿verdad? No está siendo excomulgado, no es que ya no tenga, ¿cómo se dice? Oportunidad, porque eso va a venir hasta el día del juicio. No está siendo desarraigado. Es solamente un llamado a que se arrepienta y para la destrucción de su alma, pero para que su para la destrucción de su cuerpo, pero para que su alma sea salva. No es desarraigado. Está en el orden de Dios que la cizaña crezca juntamente con el trigo y no debe ser desarraigada. Ese es el mandamiento de Dios. El día de su juntada y quemada está por venir, pero todavía no. Así que el Espíritu está hablando a este grupo mezclado. Por un lado, Él está alabando y por el otro lado está reprendiendo. Él ha dicho lo que es correcto al verdadero creyente. Ahora, Él advierte a la vid falsa lo que debe hacer si es que ha de ser justificada ante el Señor. ¿Qué es? Lo leímos arriba, ¿verdad? En la primera lectura del Apocalipsis, que dice que se arrepienta. Ese es el problema, hermano. Arrepiéntase y caminen en el camino del Señor, en la palabra del Señor. Continuamos. Aquella mujer Jezabel, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese, hermano. Aquella mujer Jezabel, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es, hermano. Santiago 1, 14 y 15. En este versículo el apóstol Santiago nos muestra el curso que toma el pecado. Amén. Ahora, eso es una semejanza exacta de lo que está sucediendo en las edades de la iglesia. Así como el pecado empezó como nada menos que una sensación, ¿verdad? Como un antojito de algo. Empieza por allí el pecado, un antojito, ¿verdad? Una miradita, un coqueteo, una sonrisa, etcétera. Dice, así como el pecado empezó con nada menos que una sensación, así también la muerte de la iglesia empezó con los hechos sencillos y poco notados de los nicolaitas. De los hechos pasó a ser una doctrina. Acá nos dice Santiago, ¿verdad? Dice, primero es atraído de su propia concupiscencia, ¿verdad? Y seducido. Y luego dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿verdad?, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahora dice, así también la muerte de la iglesia empezó con los hechos sencillos y poco notados de los nicolaitas.
De los hechos pasó a ser una doctrina. De la doctrina pasó a abarcar el poder del Estado y la introducción del paganismo. Ahora en esta edad pasa a su propia profetisa maestra y así continúa hasta que se halla algún día en el lago de fuego, porque allí es exactamente donde va a encontrar su fin, en la muerte segunda. Ahora, todo el clamor de Dios en contra de esta cuarta edad se encuentra en su denuncia de esta profetisa Jezabel. Y para entender mejor el porqué de esa denuncia, tendremos que escudriñar su historia en la Biblia. Y cuando hallamos lo que ella hizo en el pasado, entonces sabremos lo que está sucediendo en este tiempo. Lo primero y muy importante que aprendemos acerca de Jezabel es que ella no es una hija de Abraham, ni tampoco fue su admisión en las tribus de Israel, una de carácter espiritual como en el caso de Ruth la Moabita. No, señor. Esta mujer era la hija de Edbal, rey de los Sidonios, Primera de Reyes 16:31, quien fue el sacerdote de Astarte. Él había obtenido el trono asesinando a Feles, su predecesor. Claramente vemos que es la hija de un asesino. Ciertamente, esto nos hace recordar a Caín, y la manera en que ella llegó a ser una parte de Israel no fue por medio de los canales espirituales que Dios había ordenado para la admisión del gentil. Ella más bien entró por medio del matrimonio con Acab, el rey de las 10 tribus de Israel. Ahora, esta unión, como hemos visto, no fue espiritual, fue más bien política. Y así, esta mujer, que estaba tan compenetrada en la idolatría, no tenía ningún deseo de llegar a ser una adoradora del único Dios verdadero. Antes, por el contrario, ella vino con las intenciones declaradas de apartar a Israel del Señor. Ahora Israel, las 10 tribus, ya tenían el conocimiento de la adoración de los becerros de oro, pero todavía no estaban completamente dados a la idolatría porque aún se adoraba a Dios y se reconocía la ley de Moisés. Pero desde el tiempo del matrimonio de Acab y Jezabel, la idolatría progresó de una manera mortal. Fue cuando esta mujer llegó a ser sacerdotisa en los templos que ella edificó a Astarte, Venus, y a Baal, dios del sol, cuando Israel llegó al punto más crítico de su vida. Con este conocimiento podemos empezar a ver lo que el Espíritu de Dios está dando a conocer en esta edad de Tiatira. Aquí está. Acab se casó con Jezabel y lo hizo como una maniobra política para fortalecer y asegurar su reino. Es exactamente lo mismo que hizo la iglesia cuando se casó con Constantino. Los dos se juntaron por razones políticas, aunque le dieron una apariencia espiritual al asunto. Ahora, nadie me va a convencer a mí que Constantino fue un cristiano. Él era un pagano con apariencias de cristianismo. Él pintó cruces blancas en los escudos de los soldados, fue el inventor de los caballeros de Colón, colocó una cruz en la torre de la iglesia de Santa Sofía. Así dio comienzo a una tradición. Fue idea de Constantino juntar a todos los paganos, los cristianos nominales y los verdaderos cristianos. Y por un tiempo parecía que tendría éxito porque los verdaderos creyentes vinieron para ver si podían persuadir a los que se habían apartado de la palabra a que volvieran. Cuando vieron que no los podían persuadir a que volviesen a la verdad, fueron obligados a apartarse de aquel cuerpo político. Entonces, cuando hicieron esto, fueron llamados herejes y fueron perseguidos. Déjeme decirle claramente que hoy mismo está sucediendo la misma cosa. Todos se están juntando, están escribiendo una Biblia que será conveniente para todos, ya sea judío, católico o protestante. Tienen su propio concilio de Nicea, pero lo llaman el concilio ecuménico. ¿Y sabe usted a quiénes son los que estas organizaciones están combatiendo? Guerrean contra los verdaderos pentecostales. No me refiero a la organización llamada pentecostal. Me refiero a los que son verdaderos pentecostales porque son llenos del Espíritu Santo y tienen las señales y los dones en su medio porque caminan en la verdad. Cuando Acab se unió con Jezabel por razones políticas, él vendió su primogenitura. Cuando usted se une con una organización, usted vende su primogenitura. Amén. Cuando usted, hermano, se une a una asociación civil,
o política, a un grupo de pastores. Usted se compromete con ellos, les da su palabra. Usted está ligado a ellos y ya no tiene la dirección del Espíritu Santo. Porque si usted es un hombre de palabra y usted promete cumplirle a cierto grupo de personas cierta cosa, usted debe de cumplirle a ellos. Y usted se vende o vende su primogenitura a ese grupo, aunque aparentemente sean hermanos. Por eso es que debemos de quedarnos libres. La amistad puede ser amistad, pero con respecto a la palabra no nos debemos de comprometer con nadie. Solamente con el Espíritu Santo, porque es nuestro único esposo. Y cuando usted quiere comprometerse con este grupo y con aquel grupo y quedar bien con todos, se convierte en un fornicario espiritual. Usted tiene y yo tenemos que quedarnos fieles a la palabra, a como el Señor nos guíe. Cuando Acab se unió con Jezabel por razones políticas, él vendió su primogenitura. Cuando usted se une con una organización, usted vende su primogenitura, aunque usted quiera creerlo o no. Cada grupo protestante que una vez salió y luego regresó de nuevo, vendió su primogenitura. Y cuando usted vende su primogenitura, usted es exactamente como Esaú. Usted puede llorar y arrepentirse, todo lo que quiera, pero no tendrá resultados. Hay una sola cosa que usted puede hacer y eso es salir de ella, mi pueblo, y dejar de participar en sus pecados. Ahora, si usted piensa que esto no es correcto, contésteme esta sola pregunta. ¿Me puede decir alguien cuál iglesia o movimiento de Dios que en alguna ocasión tuvo un avivamiento y que después de haberse organizado y llegar a ser una denominación haya regresado a ese avivamiento? Lea la historia. Usted no podría hallar ni una sola. Amén. Así es, hermano. Era la hora de la medianoche para Israel cuando se unió con el mundo y dejó lo espiritual por lo político. Era la hora de la medianoche para la iglesia cuando en Nicea hizo la misma cosa. Es la hora de la medianoche ahora mismo cuando las iglesias se están juntando. Cuando Acab se casó con Jezabel, él permitió que ella tomara el dinero del Estado para edificar 2 enormes edificios para la adoración a Astarte y Baal. La casa que edificó para Baal fue suficientemente grande que todo Israel podía entrar y adorar allí. Y cuando Constantino y la iglesia se casaron, él regaló edificios a las iglesias y colocó altares y organizó la jerarquía que ya se había estado formando. Oh Señor. Cuando Jezabel obtuvo el respaldo del Estado, ella impuso su religión sobre el pueblo y mató a los profetas y a los sacerdotes de Dios. Este asunto llegó a tal grado de perversión que Elías, el mensajero de su día, pensó que solo él, oh aleluya, dice, este asunto llegó a tal grado de perversión que Elías, el mensajero de su día, pensó que solo él había quedado, pero Dios tenía a otros 7,000. Gloria a Dios, que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y hoy mismo, entre esas denominaciones de bautistas, metodistas, presbiterianos, etc., hay algunos que saldrán y regresarán a Dios. Yo quiero que usted sepa que yo nunca he estado en contra de la gente. Amén. Es contra la denominación, el sistema organizado, el cual, según mi modo de pensar, no es correcto. Tengo que estar en contra de eso porque Dios lo aborrece. Ahora, detengámonos aquí por un momento para repasar lo que hemos descubierto acerca de la adoración de Tiatira. Yo dije que
adoraban a Apolo, quien era el dios del sol, juntamente con el emperador. Este Apolo fue llamado el separador de maldad. Él apartaba la maldad de la gente. Él les bendecía y les fue un verdadero Dios. Supuestamente les estaba enseñando, les explicaba acerca de la adoración, los ritos del templo, los servicios de a los dioses, los sacrificios, la muerte y la vida después de la muerte. La manera en que hacía esto era a través de una profetisa embelesada sentada en una silla de 3 patas. ¿Lo pueden ver? Aquí está aquella profetisa llamada Jezabel, enseñando a la gente, y su enseñanza está seduciendo a los siervos de Dios y haciéndoles cometer fornicación. Fornicación quiere decir adoración idólatra. Ese es su significado espiritual. ¿Qué? Adoración idólatra. Recuerde lo que es un ídolo, hermano. Un ídolo es cualquier cosa que ponga usted antes que Dios, que ponga usted antes que la palabra. Cualquier cosa que ponga usted antes que la palabra es un ídolo. Y si usted lo está haciendo con un pastor, con un evangelista, con un apóstol, con su iglesia, también está haciendo lo mismo que estaba sucediendo en esta edad. Fornicación quiere decir adoración idólatra. Ese es su significado espiritual. Es una unión ilegal. La unión de Acab y la unión de Constantino eran igualmente ilegales. Ambos cometieron fornicación espiritual. Todo fornicario tendrá su fin en el lago de fuego, porque así lo dijo Dios. Ahora pues, la enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia es femenina. Amén. Es una mujer. ¿Reniega la palabra de Dios? El Papa, que literalmente es Apolo en una versión moderna, ha enseñado a la gente cómo unirse a los ídolos. La Iglesia romana ahora ha llegado a ser una profetisa falsa para la gente, porque ella ha quitado de entre la gente la palabra del Señor y ha impuesto sus propias ideas en cuanto a lo que constituye el perdón de pecados y lo que trae las bendiciones de Dios, y los sacerdotes han llegado al extremo de declarar categóricamente que no solamente tienen poder sobre la vida, sino también sobre la muerte. Enseñan por su cuenta que existe un purgatorio, pero usted no puede hallar eso en la palabra. Enseñan que las oraciones, las misas y el dinero pueden sacarlo a uno del purgatorio y llevarlo al cielo. El sistema entero que está basado sobre sus enseñanzas es falso. No está basado sobre el seguro fundamento de la revelación de Dios en su palabra, sino que está basado sobre las arenas movedizas y sumergibles de sus propias mentiras diabólicas. La iglesia fue directamente de organización a denominación, y de allí a la enseñanza falsa. Eso es correcto. Los católicos romanos no creen que Dios esté en su palabra. Ese es el asunto, ¿verdad? Probablemente usted que me ha escuchado hablar, que he dicho Dios está en su palabra, usted no puede recibir el Espíritu Santo si no escucha su palabra, si no escucha las cintas. Si usted quiere ser perfeccionado, tiene que ser por medio de su palabra, y no lo cree. Bueno, analícese, hermano. Analice su pensamiento, porque puede ser que esté muy de acuerdo con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también piensa como usted. No cree que Dios está en la palabra. Dice, los católicos romanos no creen que Dios esté en su palabra. No, Señor. Si lo creyeran, tendrían que arrepentirse y retroceder. Aleluya. Pero ellos dicen que Dios está en su iglesia. Oh, Señor. Y mucho, ¿por qué lo digo, hermano? Porque esto, hermano, no solamente es allá con los católicos. Así como estuvo en el tiempo de la ciudad de Tiatira, en la historia, representando a Apolos, y se vino moviendo hasta llegar a la iglesia católica con un papa. Allí no se detuvo. Los espíritus no mueren. Continuó avanzando en las denominaciones y en las organizaciones religiosas. Continuó avanzando en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, pero no que ellos, los mensajeros, hubiesen hecho mal, sino los hombres que venían detrás de ellos organizaron y mataron a la palabra de Dios para su día.
Y también colocaron obispos y arzobispos y no sé cómo lo dicen, obispos de distrito y tanta cosa, hermano. Y también ahora, en este tiempo, en las iglesias así llamadas del mensaje, han colocado hombres que se dicen tener la misma autoridad que la palabra en las cintas, que dicen que su palabra y lo que ellos predican es tan importante como lo que el profeta predicó. ¿Por qué? Porque dicen que la iglesia, ahora en este tiempo del mensaje, ¿verdad? Dicen que la iglesia, los pastores, el quíntuple ministerio, los 5 ministerios, son tan igual que el líder de la edad. Jamás, hermano. No podemos meter a los 5 ministerios, si, por decirlo así, en el mismo costal que al líder de la edad. El líder de la edad es un líder especial hecho por Dios para traer la palabra y guiar a la gente. Dice, eso sería entonces, perdón, voy a leerlo desde arriba. Dice, los católicos romanos no creen que Dios esté en su palabra. No, Señor. Si lo creyeran, tendrían que arrepentirse y retroceder. Pero ellos dicen que Dios está en su iglesia. Eso haría entonces que la Biblia fuera la historia de la iglesia católica. Pero no es así. Fíjense en lo que hicieron solamente con el bautismo en agua. Lo convirtieron de ser bautismo cristiano en un bautismo pagano de títulos. Déjeme citarle una experiencia que tuve. Oh, hermano. Me brinqué unos párrafos. Vuelvo a leer. Si lo creyeran, tendrían que arrepentirse. Dice, los católicos romanos no creen que Dios está en su palabra. No, Señor. Si lo creyeran, tendrían que arrepentirse y retroceder. Pero ellos dicen que Dios está en su iglesia. Aleluya. Eso haría entonces que la Biblia fuera la historia de la iglesia católica. Pero no es así. Fíjense en lo que hicieron solamente con el bautismo en agua. Lo convirtieron de ser bautismo cristiano en un bautismo pagano de títulos. Déjenme decirle una experiencia que tuve con un sacerdote católico en una ocasión. Yo bauticé a una jovencita, la cual después se volvió católica, y luego el sacerdote me quería entrevistar y obtener algunos informes acerca de ella. Me preguntó qué clase de bautismo había tenido la joven. Yo le respondí que la bauticé en el bautismo cristiano, el cual según mi conocimiento era el único que había. La había sumergido en el agua en el nombre del Señor Jesucristo. El sacerdote comentó que en el tiempo pasado la Iglesia Católica hacía eso inmediatamente, hacía eso. ¿Qué? Bautizar a la gente también en el nombre del Señor Jesucristo. Inmediatamente le pregunté, ¿cuándo era que la Iglesia Católica había hecho eso? Porque yo había leído sus historias y no había encontrado lo que él decía. Me dijo que se encontraba en la Biblia y Jesús había organizado la Iglesia Católica. Le pregunté que si él creía que Pedro en verdad era el primer papa. Él dijo enfáticamente que Pedro sí fue el primer papa. Yo le pregunté si las misas se decían en latín para así asegurar que estaban correctas y que nunca cambiaran. Él dijo que eso era cierto. Entonces le dije que yo pensaba que se habían alejado bastante de lo que tenían en el principio. Le hice saber que si la Iglesia Católica en verdad creía en el libro de los Hechos, entonces yo era como los primeros católicos. Él me dijo que la Biblia era el registro de la Iglesia Católica y que Dios estaba en la Iglesia. Yo estuve en desacuerdo con él porque Dios está en su palabra. Amén. No se encuentre, hermano, usted también diciendo lo mismo. Que Dios está en la iglesia. La iglesia tiene que estar sujeta a la palabra. Amén. Dice, él me dijo que la Biblia era el registro de la Iglesia Católica y que Dios estaba en la iglesia, con I minúscula.
Yo estuve en desacuerdo con él porque Dios está en su palabra. Que Dios sea verdadero, mas todo hombre mentiroso. Si usted le agrega o le quita ese libro, Dios ha prometido que él agregará las plagas a aquellos que le agregan y quitará su parte del libro de la vida si se atreven a quitarle algo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Déjenme mostrarles cómo es que la Iglesia Católica Romana cree que Dios está en la iglesia, en vez de la palabra. Aquí está una cita del diario del Papa Juan 23. Dice así el Papa Juan 23. Mi experiencia durante estos 3 años como Papa, desde que con temor y temblor acepté este servicio de obediencia pura a la voluntad del Señor, comunicada a mí por medio del Sagrado Colegio de Cardenales en cónclave, testifica a este máximo y es una razón durable y conmovedora por la cual debo ser fiel a ello. Confianza absoluta en Dios, en todo lo que tiene que ver con el presente y perfecta tranquilidad en cuanto al futuro. Hasta ahí termina. Este Papa declara que Dios habló por medio de la iglesia. Oh Señor. Este Papa declara que Dios habló por medio de la iglesia para revelar su voluntad. ¿Cuán falso es? Dios está en su palabra y habla por medio de la palabra. Vamos a ponerlo en el tiempo de ahora, hermano. Dios está en las cintas. Dios está en el mensaje traído por el séptimo ángel mensajero y habla por medio de las cintas. Dios está en su palabra y habla por medio de la palabra, revelando su voluntad. También dijo, el Papa, también dijo que ponía confianza absoluta en la palabra de los hombres y consecuentemente la obedecía con tranquilidad. Oh, hermano. Hermano, no sea que usted esté creyendo lo mismo que ese Papa. Usted no puede confiar en la palabra de los hombres. No puede confiar en la palabra de su pastor, o de su apóstol, o de su evangelista. No puede confiar en la palabra de su padre o de su madre. Usted tiene que escuchar de labios a oídos, de corazón a corazón. Por eso es necesario que todo miembro de la iglesia de este mensaje escuche estrictamente la voz de Dios directamente de las cintas. Porque no podemos confiar en hombres, ni basar nuestra tranquilidad y obediencia en las palabras de hombres. Tenemos que escucharlo directamente de la cinta. Todo esto suena tan hermoso, pero es tan falso. Oh Señor. Igual a la perversión en el huerto del Edén. Ahora, pasemos al capítulo 17 de Apocalipsis para ver esta mujer. La iglesia que está viviendo por profecías falsas y no por la palabra. Y no por la palabra de Dios. En el versículo 1, Dios la llama la gran ramera. ¿Por qué es una ramera? Porque está en idolatría. Hermano, no necesita usted adorar un ídolo. A un Juditas, a una María, no necesita usted adorar un ídolo de yeso o de palo o de metal. También hay ídolos humanos, sus pastores, que ponen antes que la palabra, porque está en idolatría, ya conducido a la gente a la misma cosa. ¿Cuál es el remedio para la idolatría? ¿Cuál es el remedio para la idolatría? La palabra de Dios. Amén. Entonces, esta mujer es una ramera
porque ha dejado la palabra. Allí está sentada sobre muchas aguas, lo cual significa multitudes de gente. Esto seguramente tiene que ser la iglesia falsa, porque la iglesia de Dios es pequeña y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Fíjense cómo aparece allá a los ojos de Dios. No importa cuán maravillosa parezca a la gente y cuán filosóficamente suena, ella está sumamente embriagada con sus fornicaciones. Ahora, ella estaba embriagada con la sangre de los mártires, igual como Jezabel, quien mató a los profetas y sacerdotes y destruyó a la gente de Dios porque no se arrodillaban para adorar a Baal. Y eso es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica. Mató a todos aquellos que no se sujetaban ante la autoridad del Papa, aquellos que desearon mejor la palabra de Dios que las palabras de los hombres. Oh, aleluya, hermano. Fueron asesinados generalmente por métodos sumamente crueles, pero esta iglesia que aplicaba la muerte, ella misma estaba muerta y no lo sabía. No había nada de vida en ella y ninguna señal jamás la siguió. Aleluya. Tiempo para arrepentirse. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis 2:21. Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis 2:21. ¿Sabe usted que esta iglesia fue en realidad más malvada que Acab? ¿Sabe usted que él se arrepintió por un tiempo y anduvo rectamente delante de Dios? Uno no puede decir eso de la Iglesia Católica Romana. No, Señor, ella nunca se ha arrepentido. Antes ha destruido obstinadamente a cualquiera y a todos los que se han esforzado por persuadirla a que se arrepienta. Eso es historia. Ahora, Dios no solamente siguió levantando a los mensajeros para cada edad, sino también levantó a unos maravillosos ayudantes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Billy Paul, a nuestro hermano José Brana. Dios bendiga a todos los traductores que trabajan en grabación de la voz de Dios. A todos, hermano. A los grandes ayudantes. A los encargados de las oficinas. A los distribuidores. A todos. Que Dios los bendiga, hermanos. Porque Dios los ha levantado a ustedes para ser ayudantes de este precioso mensaje. Oro por ustedes cada día. Sino también levantó a unos maravillosos ayudantes para aquellos mensajeros. Él dio a cada edad maravillosos hombres de Dios y ellos hicieron todo lo que pudieron para traer a la iglesia de nuevo a Dios. Dios ciertamente le concedió a ella la oportunidad, a la iglesia católica. Dios ciertamente le concedió a ella la oportunidad y la ayuda para arrepentirse. ¿Hubo alguna ocasión cuando ella se arrepintió y mostró por medio de su fruto que lo había hecho? No, Señor. Ella nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Ella está embriagada y ha perdido sus facultades en cuanto a las cosas espirituales. Ahora, no se confunda usted pensando que la iglesia de Roma se ha arrepentido de la matanza de los santos solo porque se está forzando por unirse con los protestantes al cambiar sus credos para que estén más en línea con los credos protestantes. Ni una sola vez se ha disculpado diciendo que había errado en sus enormes matanzas, y nunca lo hará. Y no importa cuán dulce y agradable parezca en este tiempo, aún se levantará para matar, porque eso es lo que mora en su corazón malvado e impenitente. Oh Señor. La sentencia es dictada sobre la ramera. Amén. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, tanto verdaderas como falsas, dice el profeta, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno
según vuestras obras. Amén. Apocalipsis 2, 22 y 23. ¿Qué es esto? Esta mujer tiene hijos siendo ella una ramera. Si ese es el caso, que haya tenido hijos por medio de sus fornicaciones, entonces tiene que ser quemada con fuego, como la palabra lo ha dicho. Eso es exactamente correcto. Ese es su fin, porque ella será quemada con fuego. Su fin es el lago de fuego. Pero deténgase un momento para pensar sobre estos hijos. La mujer es el medio a través de la cual vienen los hijos. Es evidente que esta mujer tuvo hijos que vinieron por ella, y ellos hicieron la misma cosa que hizo ella. Muéstrenme una sola iglesia que salió de una organización que no entró de nuevo en ella. No hay ni una sola, ni una. Los luteranos salieron y luego se organizaron de nuevo, y hoy en día están mano a mano con este movimiento ecuménico. Los metodistas salieron y se organizaron de nuevo. Los pentecostales salieron y se organizaron de nuevo. Habrá otro movimiento. Fíjese, hermano. Habrá otro movimiento que saldrá. Pero gloria a Dios, ellos no se organizarán porque conocen la verdad. Aquel grupo será la novia del último día. Ahora, aquí nos es dicho que esta ramera tuvo hijos. Ahora, ¿qué fueron? Fueron hijas, hembras, porque eran iglesias iguales a ella. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Acab y Jezabel tuvieron una hija, la cual se casó con Joram, hijo de Josafat. Y en 2 de Reyes 8:18 la palabra dice que Joram anduvo en el camino de su suegro, igual que Acab. Por medio de ese matrimonio él entró directamente a la idolatría, impuso la idolatría en Judá. Acab era en Israel y Joram, hijo de Josafat, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el profeta dice que Josafat era un creyente, pero él se juntó con Acab? Pero Joram, su hijo, se casó con la hija de Acab y Jezabel, que se llamaba Atalía. Lo pueden leer en 2 de Reyes. La palabra dice que Joram anduvo en el camino de su suegro por medio de ese matrimonio. Él entró directamente a la idolatría, impuso la idolatría en Judá, siendo este pueblo que temía y adoraba a Dios. ¿Sí? Ya no solamente era ya con las denominaciones, hermano, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, que estaba, dice, ellos conocían la adoración a los becerros, sino que también quiso meterse acá, con Judá, un pueblo que temía y adoraba a Dios. Eso es exactamente lo que han hecho todas estas hijas, iglesias. Así como se los he mostrado, ellas comienzan en la verdad y se casan con organizaciones y dejan la palabra por las tradiciones, los credos, etc. Ahora, déjenme aclarar esto en Hebreos 13:7. La palabra dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pastores? 7. 7 solamente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. La palabra es quien nos gobierna. Aleluya. No los hombres. Ahora, un hombre como esposo es la cabeza de la mujer. Aleluya. La palabra es quien nos gobierna. Amén. Fíjese, hermano. La palabra es quien nos gobierna. Dice, no los hombres. Ahora, un hombre como esposo es la cabeza de la mujer. Entonces, ¿qué es la palabra? Es nuestro esposo. Si usted no la quiere obedecer, no la quiere escuchar, entonces, ¿a quién le ha entregado su corazón? Dice un hermanito una vez, argumentando algo, dice, no nos podemos casar con una sola cosa. No nos podemos casar con una sola cosa. Hermano, usted tiene que estar casado con Jesucristo,
con la palabra, es con la única cosa con la que tenemos que estar casados. Si usted no se quiere casar con una sola cosa, que es la palabra, entonces usted es un adúltero, fornicario, que va a escuchar a este y aquel y aquel y aquel, que la palabra de Dios nunca le va a ser suficiente. Ahora, un hombre como esposo es la cabeza de la mujer, él la gobierna. La iglesia también es una mujer y su cabeza es la palabra. Jesús es la palabra. Si ella rechaza la palabra y toma cualquier otra cabeza, ella es una adúltera. Ahora dígame usted de una sola iglesia que no haya rechazado la palabra por las tradiciones y los credos. Todas son adúlteras. Así como es la madre, también serán las hijas. ¿Cuál será el castigo de la ramera y sus hijas? Pues será un doble castigo. Primeramente, él dijo, yo la he hecho en una cama. Según la última parte del versículo 22, será una cama de tribulación, o sea, la gran tribulación. Eso es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 25, 1 al 13. Había 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Las 5 prudentes tenían aceite, el Espíritu Santo. ¿De qué manera recibimos el Espíritu Santo si no es por medio de la palabra de Dios? Pero las otras 5 no tenían aceite. ¿Por qué? Porque no les gustaba escuchar las cintas. Porque el aceite, la palabra de Dios, tiene el aceite, la unción. Y si no les gusta escucharla, no pueden obtener el aceite. Pero las otras 5 no tenían aceite. Cuando se oyó el clamor, he aquí el esposo viene, las 5 vírgenes fatuas tuvieron que correr a buscar aceite, mientras que las 5 vírgenes prudentes entraron a las bodas. Las 5 que permanecieron afuera fueron dejadas para sufrir la gran tribulación, echadas en cama, igual que la madre. Eso es lo que sucederá con todos los que no suben en el rapto. Eso es lo que vendrá sobre la gran ramera y sus hijas. En segundo lugar, la palabra dice que él las matará con muerte, o como dice una traducción literal, que sean puestos a muerte con muerte. Esta es una cosa extraña. Puede ser que nosotros digamos que muera por medio de la horca o por medio de la silla eléctrica o de alguna otra manera, pero aquí dice que sean puestos a la muerte por muerte. La muerte misma es la causa de su muerte. Amén. Ahora, quiero que vea esto claramente. Por eso tomaremos de nuevo la ilustración de la hija de Jezabel uniéndose con la casa de Judá y trayéndola directamente a la idolatría y haciendo que Dios entregara a Judá a la muerte. Tenga muy en cuenta esa palabra, hermano. Judá. Ya no las denominaciones, sino Judá. Ya no Israel, las tribus. Eso es lo que hizo Balaam. También entonces aquí estaba Jezabel con su paganismo. Allá está Judá justamente adorando a Dios y viviendo bajo la palabra. ¿Sí? No eran denominaciones. Era Judá adorando a Dios y viviendo bajo la palabra. Entonces Jezabel une su hija con Joram. En el momento en que se llevó a cabo eso, Joram hizo que la gente fuera idólatra. En el momento en que se realizó aquel matrimonio, allí murió Judá. La muerte espiritual entró en el momento en que la primera iglesia de Roma se organizó. Allí mismo ella murió en el momento en que los luteranos se organizaron. Allí entró la muerte y murieron. Y últimamente llegaron los pentecostales y también se organizaron. El Espíritu salió de en medio de ellos, aunque ellos no lo creen, pero sí se fue. Aquel matrimonio produjo muerte. Entonces llegó la luz sobre la unidad de la deidad. Y ellos también se organizaron y murieron. Después que el fuego de Dios cayó sobre el río Jayo,
en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, en 1933. Un avivamiento de sanidad rodeó el mundo, pero no vino por medio de ninguna organización. Dios obró fuera de los grupos pentecostales y fuera de la organización, y lo que Él hará en el futuro será también fuera de la organización. Dios no puede obrar por medio de los muertos, solamente puede obrar a través de los miembros vivientes. Aquellos miembros vivientes están fuera de Babilonia. Así que usted puede ver que vino muerte u organización y la iglesia murió. O para ser más claro, la muerte llegó a ser un habitante en donde un poco antes, fíjese hermano, la muerte llegó a ser un habitante en donde un poco antes solo reinaba la vida, mayúscula, V-I-D-A, vida. Como la Eva original trajo muerte a la humanidad, así también ahora la organización ha traído muerte, porque organización es un producto de una doble corrupción, nicolaísmo y baalaísmo, las cuales fueron propagadas por la profetisa Jezabel. Ahora, Eva debió haber sido quemada juntamente con la serpiente por causa de su hecho horrible. Pero Adán se interpuso. Aleluya. Me recuerda al mensaje parado en la brecha, hermano. Me vienen tantas cosas a la mente y al corazón. Pero Adán se interpuso, tomándola rápidamente a sí mismo para que fuera salva. Pero cuando esta religión satánica haya recorrido el curso completo de las edades, entonces no habrá nadie que se pueda interponer, y ella será quemada juntamente con su engañador, porque la ramera, sus hijas, el anticristo y Satanás, todos hallarán su lugar en el lago de fuego. Aquí me estaré adelantando un poco y quizás deba reservar esto para el mensaje sobre la última edad, pero parece ser tan perfecto introducirlo aquí, pues trata tan claramente con la organización y lo que va a suceder por medio de la organización, y quiero prevenirle. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aleluya. Fíjese, hermano. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, la imagen de la bestia, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase.
y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 13 del 1 al 18. Este capítulo muestra el poder de la Iglesia Católica Romana y lo que ella hará por medio de la organización. Recuerde que esta es la vid falsa. Déjala que invoque el nombre del Señor. Solo lo hace mentirosamente. Su dirección no proviene del Señor, sino de Satanás. En el final se halla completamente identificada con la bestia. La ramera montada sobre la bestia bermeja claramente muestra que su poder es el Dios de fuerza, Satanás, y no nuestro Dios, el Señor Jesucristo. El versículo 17 enfáticamente muestra que ella obtendrá dominio completo del comercio de la tierra, porque ningún hombre puede vender o comprar fuera de ella. Esto está afirmado en Apocalipsis 18, 9 al 17, donde habla de sus tratos con reyes, príncipes y comerciantes, los cuales todos tienen que ver directamente con Roma y con el comercio. En Apocalipsis 13, 14 aprendemos que la bestia esparce su influencia por medio de la imagen que fue edificada en su honor. La imagen, ¿qué es la imagen, hermano? No es una imagen así, ¿verdad? Que usted piensa que como un gran ídolo físicamente. Fíjese bien lo que dice el profeta. La imagen es un concilio ecuménico mundial. La imagen es un concilio ecuménico mundial, en la cual todas las iglesias organizadas se juntarán con los católicos romanos. Lo están haciendo ahora mismo. Es muy posible que se realice esta unión para parar el poder del comunismo. Pero siendo que el comunismo, así como Nabucodonosor, ha sido traído a existencia para quemar la carne de la ramera. Aleluya. Dice, pero siendo que el comunismo, así como Nabucodonosor, ¿verdad?, ha sido traído a existencia para quemar la carne de la ramera. Roma será subyugada y destruida. Note usted que donde quiera que iba la iglesia de Roma, el comunismo la seguía. Así tiene que ser. Y déjeme advertirle, no vaya usted a pensar que el comunismo es su único enemigo. No, señor. También lo es la Iglesia Católica, y aún peor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoró al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, y diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13 del 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aleluya. Usted sabe quién es esa bestia, hermano, por medio de la revelación que el profeta nos ha traído. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Satanás y su religión satánica están en ambas bestias. En Apocalipsis 13, la bestia que fue herida de muerte pero vivió de nuevo fue la Roma pagana imperial, que cayó bajo el asalto de los bárbaros salvajes y por eso perdió su poder temporal. Pero ella recobró este poder en la Roma papal, ¿verdad? ¿Lo puede ver usted? Bueno, es Roma. ¿Quién? La primera bestia. La bestia que fue herida de muerte pero vivió fue Roma, ¿verdad? ¿Lo puede ver usted? La nación que reinó sometiendo bajo sus pies a todos los demás, llegando a ser el imperio más poderoso que jamás se había conocido, al fin fue herida de muerte. Su poder, así como el control que ejerció por medio de ejércitos, estaba terminando, ¿verdad? De los césares y todo, y estaba terminando, se estaba acabando, ¿verdad? Pero fue herida de muerte, pero fue sanada. ¿Cómo? Cuando Constantino, allí fue esa transición de que parecía casi como que se iba a apagar el imperio romano, pero fue esa transición del imperialismo al, ¿cómo lo llama el profeta aquí? Del imperio de Roma imperial a Roma papal, ¿verdad? Dice, su poder, así como el control que ejerció por medio de ejércitos, estaba terminando. Pero bajo Constantino ella volvió a vida, porque la Roma papal se ha infiltrado en el mundo entero, en todas las naciones, ¿verdad? La Iglesia Católica se ha infiltrado. Y su poder es absoluto. Ella utiliza reyes y comerciantes, quien su venenoso poder religioso y financiero, ella está gobernando como la diosa de esta edad presente. Ella también es el dragón que estuvo esperando para devorar al hijo varón cuando naciese. Herodes trató de matar al Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio de la Roma imperial. Trató de devorar al niño que nació, al que regiría con vara de hierro, al Señor Jesucristo. Y falló. Después Jesús fue crucificado por los soldados romanos, pero ahora está en el trono. Ahora, juntamente con lo que acabo de decir, recuerde la visión de Daniel. La última parte de la imagen, la última fuerza mundial estaba en los pies, compuesto de hierro y barro. El hierro representa el imperio romano. Pero ahora ya no es hierro puro, sino que está mezclado con barro. Sin embargo, está allí y está dirigiendo los asuntos mundiales, tanto en las naciones democráticas, ¿sí? Tanto en las naciones democráticas, porque recuerde que Roma supuestamente era una república, como también en las naciones más despóticas, en las comunistas o donde existen dictadores. La iglesia romana está en toda nación, está metida en todo. Déjeme mostrarle algo acerca del hierro y el barro. ¿Recuerda usted la ocasión cuando Khrushchev golpeó su zapato en el escritorio en las Naciones Unidas? Pues en aquella ocasión estuvieron presentes 5 naciones occidentales. ¿Cuántos dedos tiene el pie? ¿Sí? 5. Estuvieron 5 naciones occidentales y 5 orientales. El señor Khrushchev habló por el oriente y el presidente Eisenhower habló por el occidente. Khrushchev habló por las comunistas y las de dictadores, y Eisenhower habló a favor de las democráticas. Todo, hermano, el profeta no lo dice nomás por decirlo o por contar ahí algo. Todo tiene un significado. En el idioma ruso, Khrushchev quiere decir barro.
y Eisenhower quiere decir hierro. Los dos líderes más importantes del mundo, los dos dedos grandes de los dos pies de hierro y barro estaban lado a lado, ¿verdad? Aleluya. Cómo me hubiese gustado ver eso. Estaban sentados juntos, dice el profeta, ¿verdad? Estaban lado a lado. Estamos en el fin de todo. En el versículo 4, esta pregunta: ¿quién podrá luchar, guerrear con la bestia? Hoy día hay ciertos hombres grandes en el mundo, hay varias naciones poderosas, pero ahora mismo Roma está dirigiendo el asunto. El Papa está en el lugar del conductor y su poder va en aumento. Nadie puede contender con él. El versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Él blasfemó el nombre de Dios al cambiarlo por títulos y rechazando todo fuera de eso. El versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Fíjese, hermano, persecución, muerte para el verdadero creyente, y todo esto fue hecho en el nombre del Señor, de manera que el nombre de Dios fue blasfemado, aun como es en Rusia, por lo que la religión católica hizo allí. El versículo 8 dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Gracias a Dios que las ovejas no lo adoran. Amén. Todos menos los escogidos serán engañados. Ellos no serán engañados porque oyen la voz del pastor y le siguen. Aleluya. Ahora pues fíjese en esto lo que le he tratado de mostrar. Esta simiente de muerte, la simiente de organización que empezó en la primera edad, ha crecido y ha llegado a ser el árbol en el cual mora toda ave inmunda. A pesar de sus reclamos de ver la fuente de vida, a pesar de sus reclamos de ser la fuente de vida, ella es la fuente de muerte. Su fruto es muerte. Aquellos que toman de ella están muertos. Este poderoso sistema religioso mundial que engaña al mundo, diciendo que en ella mora salvación espiritual y física, está engañando y destruyendo a las multitudes. No solamente es muerte personificada, sino que esta misma creación, esta carroña de muerte, será muerta con muerte, lo cual será en el lago de fuego. Hay que los hombres percibieran lo que será su final al quedarse dentro de ella. Salid de ella porque moriréis. Una amonestación final. Ya sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Dios mira el corazón. Eso nunca ha cambiado ni tampoco cambiará jamás. Aquí, como a través de las edades, hay dos grupos y ambos reclaman tener la revelación de Dios y parentesco con Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Gloria a Dios. Leo nuevamente. Pero el fundamento de Dios está firme. Amén. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. El Señor escudriña la mente. La palabra escudriñar quiere decir seguir la huella o examinar minuciosamente. Amén, hermano. Para quien se pregunte qué es escudriñar las Escrituras, aquí está un significado. La palabra escudriñar quiere decir seguir la huella o examinar minuciosamente. Dios examina nuestros pensamientos, mente. Él sabe lo que está en nuestros corazones. Él ve nuestras obras, las cuales son una manifestación clara de lo que mora en nosotros. Es del corazón de donde procede la justicia o la maldad. Nuestros motivos, nuestros propósitos, todo es conocido por Él. Y siendo que Él toma en cuenta de toda acción y toda palabra será traída a juicio cuando sea presentada la cuenta de nuestra vida. No hubo temor de Dios en la vid falsa, y caramente pagarán.
Todos los que invocan su nombre, que vivan como conviene a santos. Todos los que invocan su nombre, que vivan como conviene a santos. Puede ser que engañemos a la gente, pero nunca engañaremos al Señor. La promesa en aquellos días oscuros. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2, 24 y 25. Ahora, antes de entrar en la promesa, déjeme mostrarle de nuevo que la iglesia, así como el Espíritu habla de ella en este libro, está compuesta de dos vides entrelazadas. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, allí está. Él está hablando a los dos grupos. Uno tiene la doctrina, el otro no la tiene. Allí están esparcidos entre las naciones con la doctrina de una oposición a la del otro. De uno en oposición a la del otro. Uno es de Dios, conociendo sus profundidades, y el otro es de Satanás, conociendo las profundidades de Satanás. No os impondré otra carga. La palabra carga significa peso o presión. La presión de las edades del oscurantismo era sujetarse o ser quebrantado, doblar la rodilla o morir. Era la Inquisición, el poder del imperio respaldando la adoración satánica, o uno se organizaba o pagaba con su vida. Cada edad tuvo sus presiones. Por ejemplo, una gran carga de la última edad es la presión de las riquezas, el vivir cómodos y las tensiones nerviosas en una edad compleja, en la cual no parece que estamos hechos para vivir. Parece que esta cuarta edad tuvo una carga definida, la cual era de oponerse a Roma, manteniéndose con la palabra aún hasta la muerte. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Parece que los comentaristas han omitido este versículo porque no les fue posible averiguar cuál doctrina o experiencia significaba esta frase. En realidad es sencillo conocer lo que esto quiere decir. Primeramente conozcamos cuál es la profundidad de Dios. Amén. Y entonces lo opuesto será claramente la profundidad de Satanás, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Ahora, según estos versículos, cuando un hombre conoce la profundidad de Dios en su vida, es en realidad una experiencia personal del Espíritu de Dios viniendo a morar en él, y su mente es iluminada por la sabiduría y el conocimiento de Dios por medio de la palabra. Aleluya. Es en realidad una experiencia personal del Espíritu de Dios viniendo a morar en él. Y su mente es iluminada por la sabiduría y el conocimiento de Dios por medio de la palabra. Pero las profundidades de Satanás serán que se esforzará por destruir esto. Él se esforzará, como siempre, por manufacturar un sustituto para esta realidad de Dios. Amén. El conocimiento y la sabiduría, o sea, las profundidades, llegar a las profundidades de Dios, viene por estudiar y escuchar la palabra, las cintas. Y Satanás siempre va a ser un sustituto para alejarlo a usted de escuchar la palabra. La profundidad de Satanás será que se esforzará por destruir esto. Él se esforzará, como siempre, por manufacturar un sustituto para esta realidad de Dios. ¿Cómo lo hará? Quitará el conocimiento de la verdad de Dios y destruirá la palabra al interponer su propia, con que Dios os ha dicho. Entonces Él sustituirá al Cristo personal en nuestros espíritus. Satanás lo hará
así como logró que Israel lo hiciera cuando pidieron que un hombre reinara sobre ellos en lugar de Dios. La experiencia del renacimiento está reemplazada con unirse a una iglesia. En esa edad habían entrado en las profundidades de Satanás, y entonces se manifestaron los frutos de esa profundidad, los cuales fueron mentiras, asesinatos, crimen y crímenes horribles. Aleluya. Las recompensas: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 26, 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, es muy claro, según las palabras del Espíritu respecto a obras, que el Señor se está esforzando por hacer que los suyos vean su opinión de las obras justas. Amén. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Cuáles son las obras de Dios? El que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Es muy claro, según las palabras del Espíritu, respecto a obras, que el Señor se está esforzando por hacer que los suyos vean su opinión de las obras justas. Él menciona obras 4 veces. Y ahora dice que aquel que sigue haciendo sus obras fielmente hasta el fin, a él le será dada potestad sobre las naciones, y será fuerte y capaz, y gobernará con justicia, y podrá resistir tan poderosamente cualquier situación. Aleluya. Y gobernará con justicia, y podrá resistir tan poderosamente cualquier situación, que aún el enemigo más peligroso será quebrantado si fuere necesario. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, hermano, y a lo largo de toda la lectura, que lo que nuestro hermano José está diciendo son palabras que el profeta ya dijo. Que aún el enemigo más peligroso será quebrantado si fuere necesario. Su demostración de un régimen de poder será semejante a la del mismo Hijo. Esto es muy asombroso, pero veamos esta promesa a la luz de la edad. La Roma poderosa, con el respaldo del Estado y empleando reyes, ejércitos y legisladores, quebranta y destruye todo lo que se le opone. Ella ha matado a millones y tiene hambre de matar a otros millones más que no se arrodillan ante ella intolerantemente. Cuando pueda, ella pone o quita a tal o cual rey. Ciertamente su intervención ha causado la caída de naciones, porque ella se ha propuesto destruir a los elegidos de Dios. Sus obras son las obras del diablo, porque ella asesina y miente así como él. Pero viene el día cuando el Señor dirá: traed mis enemigos ante mí y matadlos. Entonces, cuando su justa indignación caiga sobre los blasfemos, será cuando los justos estarán con su Señor. Los justos, viniendo con él en gloria, destruirán a aquellos que destruyeron la tierra e hicieron ruina a los santos de Dios. Esta era la edad de volver la mejilla de sufrimiento terrible. Pero viene un día cuando la verdad prevalecerá. ¿Y quién podrá resistir su fuego y permanecer salvo? Solamente los redimidos del Señor. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 16. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1, 19. Y le daré la estrella de la mañana. Según estos versículos, Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades del oscurantismo en relación a sí mismo y luego en las edades por venir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero. Jesús se identifica como el mensajero de cada edad. Los mensajeros reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios
y los coloca en una unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada. Amén, como lo estudiamos en la carta, mi hermano. La luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado, ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Aleluya. Esta es la edad del oscurantismo. Es especialmente oscuro porque la palabra del Señor está casi enteramente escondida de la gente. El conocimiento del Altísimo casi ha cesado. La muerte en aquel tiempo, ¿verdad? En la edad del oscurantismo. La muerte se ha llevado a gran número de creyentes hasta que sus filas han sido casi destruidas. Las cosas de Dios estaban en su nivel más bajo hasta la fecha, y parecía que Satanás ciertamente conquistaría al pueblo de Dios. Si en alguna ocasión alguna gente ha tenido necesidad de una promesa en una tierra donde no hubiese noche, fue la gente de la edad del oscurantismo. Y por eso es que el Espíritu les está prometiendo la estrella de la mañana. Él les está diciendo que la estrella mayor, Jesús, quien mora en una luz, fíjese bien, hermano, quien mora en una luz a la cual ningún hombre puede allegarse en el reino futuro, los iluminará por medio de su presencia personal. Él ya no estará utilizando las estrellas, mensajeros, para dar luz en la oscuridad. Será Jesús mismo hablando con ellos cara a cara mientras Él comparte su reino con ellos. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol empieza a brillar. Repito, es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol empieza a brillar. Cuando venga nuestro sol, Jesús, aleluya, ve, hermano, que la estrella iba a ser la estrella de la mañana es el reflejo de Jesús en un mensajero antes del amanecer. No habrá más necesidad de mensajeros. Él mismo nos traerá su mensaje de regocijo, y a medida que Él gobierna su reino y nosotros vivimos en su presencia, la luz de la palabra llegará a ser más brillante en nuestro día perfecto. ¿Qué más podríamos desear que a Jesús mismo? Aleluya. ¿No es Él el todo perfecto? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y así, Señor Dios, por medio de tu Espíritu, déjanos oír tu verdad. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga, Dios los guarde. Les pido que estén orando por mí, ¿verdad? Espero que esta lectura, estos comentarios, sean de bendición para usted. Estúdilos, analícelos a la luz de la palabra. Escudriñemos las Escrituras porque en ellas está la vida eterna para nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Este es un trabajo que hemos sentido en el corazón hacer, un llamado de Dios, ¿verdad? Esperando que sea de bendición para alguien. El Señor los guarde y hasta pronto.